costarica.com, la firma legal de prestigio. El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es Derecho a la huelga en Costa Rica. Comenzamos con un nuevo podcast. Qué buena nota tenerlos por acá. Bienvenidos a Bufete de Costa Rica. En el episodio de hoy analizamos el derecho a la huelga en Costa Rica. Y antes de comenzar, quiero reconocer al licenciado Larry Hans Arroyo Vargas, cuya investigación jurídica inspira y sustenta la discusión de hoy. Para analizar este tema tan complejo que toca nervios en el mundo empresarial y en el sindical, tenemos dos perspectivas que prometen un debate profundo. Desde el ámbito de la estrategia corporativa y la estabilidad económica, Ricardo, bienvenido. Gracias, Flor. Un placer estar aquí para un tema tan relevante. Y para ofrecer el contrapunto con la visión desde el análisis social y los derechos fundamentales, nos acompaña Henry. ¡Qué bueno tenerte! Gracias por la invitación, Flor. Un tema crucial para la salud de nuestra democracia social. ¡Excelente! Entremos en materia entonces, arrancando por la base de toda esta estructura, los fundamentos constitucionales e internacionales del derecho de huelga. Ricardo, empecemos por casa. El artículo 61 de la Constitución reconoce el derecho, pero de inmediato pone un freno, salvo en los servicios públicos. Desde la perspectiva de la seguridad jurídica para las empresas y el país, ¿cómo se lee esa dualidad? Se lee como un acto de equilibrio y responsabilidad, Flor. El constituyente reconoció la huelga como un mecanismo de conflicto. Sí, pero lo contrapesó con el interés superior de la ciudadanía. La clave es que esa misma norma delega en la ley la tarea de definir qué es un servicio público y cómo regularlo. No es una restricción antojadiza, es una salvaguarda para que el derecho de un sector no paralice la vida, la salud o la economía del país entero. Pero ese equilibrio del que habla Ricardo es, en la práctica, una ilusión que parte de una premisa falsa, que el paro patronal y la huelga obrera son fuerzas iguales, cuando son fundamentalmente asimétricas. Y esa delegación al legislador fue precisamente la puerta que se usó para desmantelar el derecho. Y la Constitución estableció el qué, pero la ley posterior vino a desvirtuar por completo el cómo. Sí. Desvirtuar es una palabra muy fuerte, Henry. Yo diría ordenar, porque antes de la reforma vivíamos en una anarquía interpretativa y la ley vino a poner reglas claras. Y sobre el plano internacional, los convenios de la OIT son guías, no camisas de fuerza. Cada país debe adaptar esos principios a su realidad socioeconómica. Pero es que esa adaptación choca de frente con el rango superior que nuestra propia Constitución les da a esos tratados. La OIT es muy clara: un servicio esencial es aquel que pone en riesgo la vida. Nuestra ley incluye ahí hasta la carga de bienes perecederos. Es una interpretación que vacía el derecho de contenido. Justo ahí quería llegar. Tenemos un choque evidente: el reconocimiento constitucional y los estándares internacionales por un lado, y por otro, una potestad del legislador que parece haber sido usada de forma muy expansiva. Entonces, la pregunta clave es: ¿cómo se ve esa configuración legal en la práctica? ¿Qué define hoy exactamente una huelga como legal en Costa Rica? La ley es clara y pone orden. Define la huelga como una suspensión concertada y pacífica, prohibiendo explícitamente bloqueos o coacción. Exige un respaldo mayoritario, dándole legitimidad democrática, y el requisito clave, haber agotado la conciliación. La huelga es el último recurso, no el primero. Esa supuesta claridad es una camisa de fuerza. La definición de pacífica criminaliza cualquier medida de presión efectiva
la conciliación obligatoria se convierte en un desgaste burocrático y la tal huelga por políticas públicas es un gesto simbólico de 48 horas no reiterable. Es una válvula de escape controlada, no un derecho real de presión. Pero protege a los no huelguistas y a la ciudadanía. Se necesitaba ese orden para evitar el caos que veíamos antes. El caos del que hablas era un conflicto social visible. Lo que tenemos ahora es un laberinto jurídico diseñado para que el conflicto nunca estalle. Vemos que el camino para que una huelga sea declarada legal es ya un campo minado. Pero supongamos que un movimiento lo logra, supera los requisitos, agota la vía del diálogo y un juez falla a su favor. La huelga es legal. ¿Qué pasa con el bolsillo del trabajador? ¿Implica esa legalidad que recibirá su salario? La respuesta corta es no, Flor, y es lógico. El artículo 372 del Código de Trabajo es tajante. La huelga legal suspende el contrato. Eso significa que cesan las obligaciones principales. Ni el trabajador presta el servicio, ni el patrono paga el salario. La regla general es que no hay remuneración. Un momento, Ricardo. Lo que llamas lógico es en realidad el corazón del desequilibrio. La ley separa la legalidad de la huelga de derecho al pago. Para que un trabajador recupere esos salarios, no basta con que la huelga sea legal. Necesita ganar un segundo juicio, largo y complejo, para demostrar que el patrono cometió una falta grave. Es una zanahoria casi inalcanzable. Pero es que no es un derecho, Henry, es una sanción. El pago de salarios caídos castiga al mal patrono que forzó el conflicto, no es un premio por dejar de trabajar. Es un mecanismo que incentiva el cumplimiento patronal y desincentiva las huelgas por motivos menores, pues el riesgo económico debe existir para que sea un recurso de última instancia. Entiendo. Entonces, el costo del conflicto recae casi por completo en el trabajador, incluso en un escenario de legalidad. Esto nos lleva a pensar en el panorama más amplio, si ejercer este derecho, cuando es permitido, ya es tan oneroso y arriesgado que pasa en todos esos sectores donde la ley directamente lo prohíbe o lo restringe severamente. Ahí la ley es pragmática y crea un sistema escalonado. Primero, prohíbe la huelga en servicios esenciales, cuya lista es clara: salud, seguridad, combustibles. Hablamos de proteger la vida. Luego crea una categoría intermedia para servicios de importancia trascendental, como la banca o la recolección de basura, donde se permite la huelga, pero con servicios mínimos y por tiempo limitado. Es un balance entre la protesta y el derecho de la población a no ver su vida colapsar. Pero ese balance es una farsa, Ricardo. La lista de servicios esenciales es tan expansiva que viola cualquier estándar internacional, equiparando un comedor escolar con una sala de emergencias. Y la categoría de importancia trascendental es una trampa que judicializa el conflicto, quitándole poder a los trabajadores al obligarlos a mantener el servicio funcionando según el criterio de un juez. En la práctica, anula la huelga. Es un sistema que, como dice Ricardo, busca ordenar, pero que Henry describe como un laberinto diseñado para anular el derecho en los sectores más grandes. Esto me lleva a la pregunta final y quizás la más dura. ¿Qué sucede si los trabajadores no logran navegar este laberinto y su movimiento es declarado ilegal? ¿Cuál es el precio a pagar? El precio es alto y debe serlo. Si una huelga se declara ilegal y los trabajadores no regresan a sus puestos en 24 horas, el artículo 385 faculta al patrono a terminar sus contratos sin responsabilidad, es decir, sin preaviso ni cesantía. Esto, junto a un proceso judicial sumarísimo para la calificación, busca minimizar el daño al país. No es un castigo, es la consecuencia lógica de un acto ilegal. Lo que Ricardo llama lógica es, en realidad, la pena de muerte laboral. Es el elemento disuasorio más potente y desproporcionado del sistema.
Combinas un proceso judicial de 72 horas, donde la defensa es casi imposible, con la amenaza de perder tu trabajo y tus prestaciones. Es una guillotina diseñada para que los trabajadores nunca se atrevan a levantar la cabeza. La protección de que no se pueden empeorar las condiciones es un consuelo cínico para el que ya está en la calle. Tenemos entonces un contraste brutal, un proceso judicial expedito y como sanción máxima, el despido sin responsabilidad patronal. Esto nos obliga a dar un paso atrás y preguntarnos, con todas estas piezas sobre la mesa, ¿el sistema actual realmente logra un equilibrio justo entre el reconocimiento formal de un derecho y las enormes restricciones que se le imponen? El equilibrio existe, Flor. La ley protege el derecho de huelga, pero lo enmarca dentro de la realidad nacional, priorizando la estabilidad y la continuidad de servicios esenciales. Es un balance pragmático entre los derechos de los trabajadores y las necesidades del país. El derecho a la huelga no puede ser absoluto, debe ser responsable. ¿Responsable con quién, Ricardo? ¿Con el capital? Porque con el trabajador desde luego no lo es. No lo es. Es un sistema que reconoce el derecho con la boca pequeña mientras le ata las manos y los pies. La tensión con los estándares internacionales es evidente y preocupante. No es equilibrio, es sofocación. Se sacrifica un derecho fundamental en el altar de una estabilidad que beneficia a pocos. Dos visiones encontradas. Por un lado, la búsqueda de un equilibrio pragmático que prioriza la estabilidad. Por otro, la denuncia de un sistema que en la práctica asfixia el derecho fundamental a la huelga. Un debate complejo que nos deja con preguntas en el aire. ¿Hemos sacrificado demasiado en nombre del orden? ¿Es posible un modelo que proteja a la vez la estabilidad y el derecho de los trabajadores? Preguntas que quedan abiertas para la reflexión. En resumen, hoy navegamos por las complejas aguas del derecho a la huelga en Costa Rica, desde sus fundamentos constitucionales, pasando por la configuración legal, hasta las consecuencias de una huelga ilegal. Analizamos el régimen de salarios caídos, las limitaciones y prohibiciones, y finalmente debatimos sobre el equilibrio o desequilibrio entre el reconocimiento formal y la restricción real de este derecho. Ricardo, ¿una última reflexión? Simplemente recalcar la importancia de la seguridad jurídica. Un marco legal claro, aunque no sea perfecto, es fundamental para la estabilidad y el desarrollo del país. No se vayan, porque justo ahora escucharemos la opinión en vivo del licenciado Arroyo. Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo. La discusión sobre el derecho a la huelga, un pilar histórico de las reivindicaciones laborales, se enfrenta hoy a un adversario formidable e inesperado: la imparable marcha de la inteligencia artificial. Hemos transitado un largo camino jurídico y social para consagrar la huelga como un instrumento de equilibrio de poder, una herramienta de presión legítima para la negociación de condiciones laborales. Sin embargo, debemos cuestionar si en la aurora de la cuarta revolución industrial este mecanismo no se ha convertido, paradójicamente, en un acelerador de la obsolescencia humana en el ámbito laboral. Cada vez que se interrumpe un servicio, cada vez que una función repetitiva se detiene por un conflicto obrero-patronal, se genera un incentivo económico y estratégico para su automatización. ¿Para qué negociar aumentos salariales, vacaciones extendidas o el pago de horas extra con un ser humano, cuando un algoritmo puede realizar la misma función de manera ininterrumpida, sin fatiga y con un costo marginal decreciente? Esta no es una visión futurista. Es el cálculo pragmático que se realiza en las juntas directivas de todo el orbe. No se trata de despojar al trabajador de sus derechos fundamentales. Se trata de una exégesis profunda de la realidad actual. La energía que históricamente se ha invertido en la paralización de labores debe ahora ser redirigida con urgencia hacia la reconversión y la capacitación. El verdadero poder de negociación ya no reside en la capacidad de detener la producción, sino en poseer las habilidades que la inteligencia artificial no puede replicar:
el pensamiento crítico, la creatividad disruptiva, la inteligencia emocional y la capacidad de conciliación. Estamos en una encrucijada. Podemos seguir aferrados a un modelo de reivindicación del siglo XX, observando cómo los puestos de trabajo son reemplazados uno a uno por sistemas eficientes que no entran en huelga. O podemos, con temple y visión de Estado, iniciar un diálogo nacional para transformar nuestro capital humano. Debemos abogar por una legislación que fomente la formación continua, que incentiva a las empresas a invertir en el talento humano capaz de supervisar, auditar y mejorar los sistemas automatizados. La huelga, en su concepción tradicional, motivada por demandas que ignoran el avance tecnológico, no es más que una invitación a que la innovación ocupe el vacío dejado. El futuro del trabajo no se defiende deteniendo el presente, se construye dominando las herramientas del mañana. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica. Bufete de Costa Rica, el podcast. Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.